Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. No apague la adoración de la comunión con el Señor. El tema que quiero hablar en este momento es, alabanza el nombre del Señor, el diagrama de una transformación. El diagrama de una transformación. Alabanza el nombre del Señor. Mucha gente erróneamente predica y enseña la palabra fuera de los perímetros que el Señor ha establecido. Yo escucho muchas predicaciones, muchos desórdenes en la palabra del Señor. Debe decirle que todo lo que Dios va a hacer está ya espiritualmente delineado. Todo propósito de Dios con una persona aquí en la tierra está bien delineado por el Espíritu Santo de Dios. No es que Dios llame a una persona así de la nada, de una manera desordenada, como muchas personas pues piensan, pero no es así. Primeramente, déjeme explicarle un poco quién era Saulo. Saulo venía de una familia de dinero. Su padre era un hombre muy rico, tenía muchas propiedades, era un hombre respetado, alabanza el nombre del Señor, y por tanto, en todo Israel, él era conocido. Era un hombre que se dice, según los manuscritos antiguos, que él donaba mucho dinero, alabanza el nombre del Señor, al Sanedrín. Su hijo, Saulo, alabanza el nombre del Señor, el padre de Saulo, que era ese hombre rico y millonario, su hijo Saulo era un erudito. Él no conocía a Jesús como Cristo. Él era celoso, muy celoso de la ley. Y en ese celo que él tenía con la ley de Moisés, él hacía cosas que realmente pues él no las entendía. Pues amaba a Dios de una manera profunda, pero como no había tenido una experiencia con Jesús, pues realmente él estaba ignorante al plan de salvación. Y es aquí donde él estudió tanto, estudió bajo los pies de un famoso maestro llamado Gamaliel. Gamaliel tenía un maestro sobre él que se llamaba Hilier. Hilier era un profesor que le enseñaba a los rabinos en los tiempos de Saulo. Este hombre fue el hombre que pudo discernir la fórmula que entre el pueblo judío y el pueblo de Israel se conoce como el Pardes. El Pardes es una fórmula donde los rabinos judíos pueden descifrar las diferentes plataformas que Yahweh
hablaba. Con ese fondo histórico nos encontramos con este hombre llamado Saulo. Él tenía un celo grandísimo por Yahweh, por la ley, el que Moisés llamaba Jehová. Pero Jehová, alabanza el nombre del Señor, es una sombrilla, no es nombre en sí, sino Jehová representa muchas plataformas como Dios se comunicaba con su pueblo. Estas son cosas un poco más avanzadas, pero para que entiendan el mensaje de este momento. Es ahí donde Saulo escucha que hay un sinnúmero que según él eran iletrados, personas según la mente de Saulo, todavía no era Pablo, era Saulo, que estaban enseñando unas doctrinas según él muy trastornadas, donde decía de que un carpintero de Galilea era el llamado Mesías. Eso le trae a él una tristeza y una ira terrible. Entonces él comienza a perseguir a aquellos que se llamaban los del camino, con C mayúscula. Porque antes los cristianos se conocían como los del camino, no se conocían como cristianos. Eso sucedió más tarde en Antioquía, donde los del camino se empezaron a llamar cristianos. Se llamaban los del camino porque Jesús siempre enseñaba y decía, yo soy el camino. Por tanto, esa fórmula se pegó en los primeros siglos y a los cristianos se conocían como los del camino. Más tarde en Antioquía, es la primera vez que se llaman a los del camino cristianos, que es un título un poco peligroso hoy día, porque hay mucha gente diciendo que son cristianos y de cristianos no tienen un pelo. Tienen malos testimonios, son mentirosos, engañadores, burladores, practican el pecado y se ponen en nombre de que son cristianos, crucificando una vez más al Cristo de la gloria. Y es ahí en ese momento, alabanza el nombre del Señor, donde Saulo, como su padre tenía buenas relaciones con el Sanedrín, le donaba dinero al Sanedrín y a otras personas, porque era un hombre de mucho dinero. Saulo tenía conexiones entonces con todos esos líderes religiosos de su tiempo. Y él va y pide cartas a los sacerdotes para ir a otro país, cruzar la frontera de Israel a Siria. Siria es un país gentil, diferente a Israel, donde en Israel estaba el pueblo de Dios. Pero nótese cómo Jesús hace las cosas. Cuando Saulo sale, dice la palabra, respirando amenazas, porque le dio una ira tremenda, porque decía, como estos individuos que no conocen nada de Jehová, están diciendo que un carpintero es el Mesías prometido, que está también visto en la ley. Y yo no voy a permitir eso, decía Saulo. Es ahí donde entra el capítulo 9 del libro de los Hechos. La Biblia dice, mire esto, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice la palabra, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y él lleva unas cartas
Pero déjeme decirle, quien pone el código postal a los mensajes de Jehová está en el cielo. Así que Saulo llevaba cartas con un código postal erróneo. Y es ahí donde entra la revelación y manifestación de Jesús. Y él sale con ese grupo de personas. La historia no dice cuántas personas iban con él, pero sabemos que iba un buen grupo. Y Saulo iba con cartas, amén, como un tipo de pasaporte religioso para cuando llegaran a Siria, allá el gobierno le diera autoridad para perseguir a los cristianos. Es ahí donde el Señor Jesús le cambia el código postal. Porque muchas veces nosotros hacemos muchos planes y cosas y no pensamos que el que está sentado en el trono es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que abre y cierra puertas, que sin él nada nosotros podemos hacer. Y ahí sale todo enojado, molesto, con cartas que los sacerdotes le habían dado, porque los sacerdotes también estaban en contra de que los discípulos andaban por allí, según ellos, enseñando una doctrina errónea. Y Saulo sale para Damasco, donde hay 500 millas de distancia entre Jerusalén y Damasco. Y la Biblia dice, mire esto en el versículo número 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, nótese las cosas que el Señor delinea bien. Dios no se les revela a Saulo estando en territorio de Israel. O sea que Jesús está mirando también la política escondida de lo que él va a hacer. No se les revela en territorio de Israel para evitar un asunto diferente contra él. Espera, el mismo Espíritu Santo lo saca fuera de la frontera de Israel y espera que él vaya caminando y que no esté muy lejos todavía de la capital de Siria, Damasco. Porque él iba a poner a caminar. Nótese que las cosas que nos pasan a nosotros, como quiero que entiendan, es un diagrama de una transformación. En las cosas de Dios, ni Dios te llama antes de tiempo, ni te da un ministerio antes de tiempo. Todo lo que hace el Señor primeramente ha sido divinamente planeado, ¿ok? Antes de que Él lo ejecute a favor o en contra de una persona. A mí me da mucha tristeza porque yo veo muchos pastores mentalmente desordenados enseñando una palabra sin plataforma, y la tristeza más grande es ver tantos hermanitos en esas iglesias tomando agua sucia. Y ellos piensan que están escuchando la verdadera palabra de Jesús de Nazaret. Y están tomando agua sucia, una palabra trastornada, donde el enemigo los ha confundido y eso sigue creando más falsas doctrinas. Ahora, cuando él va, nótese varias cosas. Saulo hablaba varios lenguajes, ¿ok? No simplemente era bilingüe, era multilingüe. Este hombre era un erudito, sabio. Dios le dio una sabiduría terrible para discernir y para cortar conceptos. Este hombre tenía una sabiduría tan grande de parte de Dios más tarde que a Grecia no podía ir cualquier persona. Cuando uno iba a Grecia tenía que saber lo que hablaba, porque allí habían filósofos que sabían cortar palabras, sabían cortar pensamientos,
sabían cortar, hermanos amados, doctrina. Dios enseñó a este hombre. Allí no pudo ir Pedro. El mismo Pedro testifica. La gente confunde lo que Pablo dice. Yo mismo, dijo Pedro, ni a veces entiendo lo que Pablo habla, porque hay diferentes mentalidades. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire lo siguiente. Dice que él va y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire cómo Dios se acerca a uno, porque Saulo sabía de que siempre Jehová se manifestó en luz. Él sabía que cuando Jehová se manifestó en el monte Sinaí, una luz brilló. El mismo rostro de Moisés brillaba. Jehová caminaba en una columna de fuego. Entonces el concepto de fuego, de luz, siempre estuvo presente en la mente de Saulo. Aunque también él era un filósofo que era también conocedor de las doctrinas de Heráclito. Heráclito era un filósofo griego que enseñaba a su manera de ser de que las cosas divinas, no Dios, pero las cosas divinas de un Dios o de varios dioses se manifestaban por luz. Con este concepto mental que tiene Saulo de que Jehová es luz, porque nos enseña la palabra que todo lo que Dios hizo fue a través de luz. Ahora él va rumbo a Damasco y él va lo más tranquilo, lleno de ira, con unas cartas con código erróneo de parte de Jehová, a tratar de buscar hombres o mujeres, jóvenes o niños que adoraran a los del camino. Y es en esa mentalidad que Jesús tiene que obrar, porque Dios nos conoce a nosotros, hermanos amados, de la manera que nosotros operamos. ¿No ves que Él nos hizo? Él conoce nuestro pensamiento, la forma que pensamos, la forma que actuamos. Alabanza el nombre del Señor. Y se te va a acercar a ti por esa manera. ¿Por qué usted cree que Jehová se le manifestó a Moisés con una zarza ardiendo? Porque Moisés veía todos los días en el desierto zarzas ardiendo. Porque la zarza es una planta, un pequeño árbol que bota una resina, y cuando el sol se pone bien caliente, el fuego del sol le pega a la planta, y como la planta está media seca, esa resina sirve como catalítico de fuego para prender la zarza con fuego. Moisés estaba acostumbrado a eso, acostumbrado a ver zarzas ardientes. Por eso es que Dios usa una zarza ardiente que no se apagaba. Y ahí Moisés dijo, bueno, qué cosa rara, porque yo todas las zarzas que veo que se queman se apagan, menos esta. Dios siempre usa una manera que Él conoce para llamarte a ti la atención. Y ahí va Saulo, dice la palabra del Señor, mire esto, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, doble repetición. Dios te conoce por nombre. Saulo, Saulo. Siempre que usted ve la repetición, implica de que es una emergencia. Saulo, Saulo. Entonces él escuchó la voz, dice la palabra, ¿por qué me persigues? Nótese que Jesús lo toma personal. Jesús no dice por qué tú estás persiguiendo a los cristianos, sino lo tomó personal, ¿por qué tú me persigues? Porque cuando una persona persigue a un hombre o una mujer de Dios, no es a esa persona que está persiguiendo. Está persiguiendo a Jesucristo. Por eso fue que él dijo, ¿por qué me persigues? Pero claro, cuando él está en esa situación, pues claro, él sabe de que Dios se manifiesta por luz. Que Yahweh se manifiesta por luz. Lo primero que le pasó es, por la fraseología que él usa de contestar, notamos que él recibió un impacto grande, dos impactos grandes. Dice la palabra del Señor, mire esto, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor?
Y la palabra que se usa aquí para Señor, claro, en el griego es kurios. Pero kurios y Adonai son dos cosas diferentes. Ya que Adonai es un nombre en plural en el hebreo. ¿Ok? Y kurios es singular. Pero Dios cuando le habla, si miramos la traducción de la Septuaginta en el hebreo, notamos que dice Adonai. Cuando él preguntó, nótese hasta dónde llegaba él no se atrevió a decir quién es Kurios, porque Kurios era cualquier dios. ¿Quién eres? Adonai. Él inmediatamente se da cuenta de que está lidiando aquí con una manifestación del Señor, de Yahweh, así como le pasó a Moisés. Y al decir Adonai, claro, la Biblia dice, mire esto, versículo número 5, ¿quién es el Señor? Y le dijo, Ani Yeshua. La respuesta de Jesús, Ani Yeshua. Ani Yeshua, yo soy Jesús. Pero Jesús le habló en hebreo. Le habló en hebreo por la siguiente razón, porque Pablo era fariseo. Y los fariseos se comunicaban no en griego, sino en hebreo. Tenían así como una mentalidad de ser superiores. Y cuando él escucha la voz y pregunta, mi Adonai, ¿quién eres, Señor? Jesús le contestó, Ani Yeshua, yo soy Jesús. Y cuando dijo eso, pues no lo podía ni creer. No lo podía ni creer porque él estaba persiguiendo a los cristianos que adoraban a Jesús. Y es importante, hermano, mire, que usted ve estas experiencias. Porque si usted conoce esta experiencia, usted va a seguir enrollado en ese torbellino de malas enseñanzas, malas predicaciones que usted escucha todos los días en muchos lugares. Ahora mire este punto, es un punto bien importante. Dice la palabra del Señor, mire esto. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te da el coce contra el aguijón. Claro, porque Saulo tenía dos trabajos. Y uno de ellos, usted sabe lo que es un aguijón. Un aguijón se usaba cuando se sembraba un pedazo de madera con una punta bien aguda. Y cuando los bueyes no podían caminar, el cochero le pegaba a los bueyes con esa punta afilada y los bueyes empezaban a sangrar y comenzaban a brincar y a caminar. Y se desangraban muchos y hasta se morían. Jesús usa esa imagen para decirle, no trates de irte en contra mía, porque te vas a desangrar. Espiritualmente hablando, te vas a morir. Así que enderézate y escucha las cosas que te estoy diciendo. Usted nunca va a ganar una batalla contra Jesús. Nunca ha perdido ni jamás perderá. Siempre que una persona se va en contra del Señor, va a perder la batalla. Es ahí donde este hombre, en esa condición, cayó al piso. La Biblia no dice de dónde cayó. No dice que cayó de un caballo, ni de un burro, de ningún lugar. Gente se inventa cosas para decir de qué se cayó. No se cayó de un caballo, ni un animal, porque en ningún momento la Biblia especifica, ni en el texto sagrado, ni en escritos antiguos, de dónde fue que se cayó. Hay mucha gente que son dogmáticas y se inventan cosas que no son bíblicas. Y esto es lo que me causa a mí un poco de tristeza cuando usted comienza a añadirle a la palabra cosas que usted se imagina que nunca el Señor dijo. Como hay tanta gente haciendo esas cosas. Nótese lo siguiente. Dice la palabra, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa darte coce contra el aguijón. Y él temblando y temeroso, dos cosas se dieron. Empezó a temblar y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nótese, hermano, cuando uno tiene una experiencia con el Señor, se tiene que poner sumiso. Y este hombre era bien rebelde. Volviendo al texto, mire bien lo siguiente. Dice la palabra del Señor.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Ahí. Hay veces que Dios deja que personas tengan cierta experiencia, pero no les revela a ellos lo que Él va a hacer. Y es importante que usted entienda, porque este es un diagrama de una transformación, cómo Dios transforma a una persona. No se olvide que este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre mataba gente. Este hombre dice la palabra que consintió en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Y el Espíritu Santo le puso las ropas ensangrentadas de Esteban en los pies de Saulo, como diciéndole: Saulo, esta ropa ensangrentada de mártir, de ser perseguido y maltratado, tú la vas a tener puesta, porque tú vas a pasar lo mismo que pasó Esteban. Hermano, las cosas del Señor son bien interesantes. Es importante que usted entienda la revelación del Señor. Sigue diciendo, mire esto: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Esa palabra se levantó no simplemente implica que se levantó físicamente. Lo hizo físicamente, pero implica que espiritualmente se levantó. Es en ese momento que ocurre la transferencia, la transformación de este hombre. Un hombre lleno de ira y de odio contra el pueblo de Dios. Ahora Dios lo humilla, cae al piso. Y en esa caída, él se da cuenta de que Jehová entiende hasta cierto punto que él ama a Yahweh, pero no entiende a Jesús. Y es ahí donde Jesús se le revela a él, para mostrarle su amor y otros planes que Dios tenía con él. Porque cuando Dios está, como digo yo, antojado de una persona, se le va a revelar de una manera u otra. Hay gente que andó la transformación con una enfermedad en un hospital. Hay gente que andó la transformación en un choque automovilístico. Hay gente que ha sido transformado en la condición de un cáncer o de un SIDA. Y una vez en esa cama ahí postrado, esa es su caída. Y es ahí donde Jesús muchas veces se le manifiesta. Y es ahí donde decimos: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y si está dentro de los planes de Dios, te va a decir: vas a hacer esto, me vas a servir a mí, pero tengo que cambiar tu persona. Y es ahí donde el nombre de Saulo desaparece. Y entra una nueva persona llamada Pablo. Usted no puede ser el mismo una vez que usted tiene una experiencia con el Señor. Si usted tiene una experiencia con el Señor, como usted dice que la ha tenido, pero sigue viviendo la vida vieja, usted nunca se convirtió. Usted está convencido, pero no convertido. Y así de eso están las iglesias llenas, de gente convencida, pero no convertidas. Por eso están siempre en la carne, siguiendo hombres. Nunca siguen la voz del Espíritu Santo de Dios. Siempre siguen los hombres, lo que los hombres dicen, andan sin rumbo. Porque están convencidos, pero nunca han tenido una experiencia genuina con el Señor. Aunque anden con Biblia y digan gloria a Dios. Y hasta dicen amén. Ahora, mire lo próximo, dice la palabra del Señor. Mire, Jesús siempre tiene las cosas preparadas. En Damasco había un discípulo, un hombre de ayuno y oración llamado Ananías. Mientras Saulo tenía esa experiencia en el desierto, a unas millas de Damasco, porque Dios siempre tiene las cosas preparadas, él se le había revelado a un hombre que vivía en una calle llamada la calle derecha, llamado Ananías. Este hombre no era un vago, ni un dormilón. Este hombre se pasaba siempre ayunando y orando. Y es en oración que Dios se le revela y le habla a la gente.
No entre a las iglesias buscando que una persona le esté profetizando a usted. Métase con el Señor, al Señor usted, buscando en ayuno y oración, y deje esa mala maña de que le estén profetizando a usted. Y ahí estaba Ananías, en consagración, en búsqueda espiritual. Y la Biblia dice, mire esto, alabanza en nombre del Señor, versículo 8, estamos en Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Dios lo dejó ciego, para que viera nuevamente las cosas espirituales. Y nótese que la ceguera que tenía Saulo era una ceguera diabólica. Porque va a ver lo que sucede con sus ojos cuando el Espíritu Santo le toca. Toda esa gente que está confusa, toda esa gente que está buscando palabras de hombre, toda esa gente que está siempre menos amado, haciendo lo malo, tienen una ceguera espiritual. Una ceguera causada por el mismo Satanás. Ahora, mire lo siguiente, dice la palabra del Señor, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, mire esto, le dijo en visión, Ananías, este hombre está orando en la casa, y de momento Dios le da una visión. Y en la visión, él ve todo lo que sucedió con Saulo en el desierto. Como si el Señor le prendiera una televisión con un video de lo que había sucedido con Saulo en el desierto. Y Ananías, nótese cómo Dios llama a su siervo por su nombre. Ananías. Dios siempre llama a su siervo por su nombre porque su siervo tiene una intimidad con él. Nos dice, ¿quién tú eres? ¿Para dónde vas? Ananías. Mire la palabra del Señor. Y él respondió, mire cómo respondió Ananías. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Porque no lo conocía. Pero Ananías, mire la respuesta diferente de Ananías. Ananías dijo, mire esto, heme aquí, Señor. ¿Se da cuenta? Ananías no preguntó, como preguntó Saulo, ¿quién eres? Él dijo, heme aquí, Señor. Porque Ananías tenía una relación íntima con Dios. Y eso es importante que usted lo entienda. Que cuando uno conoce al Señor bien, esa es la manera que uno responde. Mire esto. Entonces Jesús le da instrucciones acerca de Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mire esto. Busca en casa de Judas. Dios conoce las direcciones. Ya Saulo estaba en la casa de Judas, que vivía en una calle llamada la derecha. Mire cómo Jesús indica a la gente. Levántate ¿de dónde? No era que estaba durmiendo Ananías y allá está en el caucho viendo televisión. No, levántate, ¿de qué? De la oración y del ayuno. Levántate y vete a la calle derecha, que se llama derecha. Allí vive uno que se llama Judas. Allí yo he llevado a Saulo. ¿Se da cuenta la dirección del Espíritu Santo de Dios? Muy diferente a la gente poniendo la mano a usted y a esto y a lo otro. Es importante conocerlo de cerca. Y Ananías, pues claro, conocía a Saulo porque Saulo consentía en la muerte de muchos. Saulo era un hombre peligroso. Un hombre terrible. Algo extraño porque cuando se convierte más tarde, dice en una de sus cartas, a mí Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Y todas las cosas que hizo. Pues, ahí entra el tema, el diagrama de una transformación. Llega el momento que Dios tiene el mapa ya diseñado de lo que va a hacer contigo y en el momento dado Dios se te revela. Entonces hay muchas preguntas de dónde se convirtió Saulo, en Israel o en Siria. Eso está en el registro de Jehová.
Ahora, mira lo siguiente, sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, verso número 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, hasta la ciudad le dijo, porque Saulo era de la ciudad de Tarso. Era una ciudad de muchas universidades, era una ciudad académica, donde mucha gente estudiaba y mucha gente rica vivía ahí. Y él vivía ahí porque su padre era rico. Y Saulo estudió bajo los mejores profesores que existían en la época, que pagaban una fortuna por estudiar con esos maestros. Saulo no estudió en la escuela pública de Tarso. Vivía una vida privada de educación. Y Dios preparó su camino a un hombre que más tarde escribe de los 27 libros del Nuevo Testamento, escribió 13. Y uno incógnito, Hebreos, que algunos creen que le escribió también él y otros no. Mire cómo Dios cambió a este hombre. La mitad del Nuevo Testamento le escribió Pablo, con revelaciones diferentes. ¿Qué impedía a Saulo? Satanás. Si usted mira bien la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora. ¿Se da cuenta? Jesús está viendo cuando usted ora. ¿Se da cuenta de eso? Él está orando. Yo lo estoy viendo desde el cielo. Ananías está orando. Saulo está orando. Está en la casa de Judas orando. Y Ananías está orando también. La comunicación espiritual es a través del canal, la oración de Jehová. La oración del Señor. Usted nunca va a recibir palabra de Jehová, hermano, alimentando la carne. Viviendo una vida sin oración. Gente que es trabajo y trabajo y trabajo y nunca oran. Y piensan que la iglesia es una caja Pandora. Que cuando lleguen aquí se acodien aquí 2 minutos y se van a llenar. No, esto requiere un sacrificio. Esto requiere, hermanos amados, una búsqueda continua. ¿Cómo tú esperas que Dios te bendiga y te prospere cuando tu vida espiritual es un fracaso? Tú eres un hombre sin oración. Una mujer sin oración. Cuando falta la iglesia, nunca oras en tu casa. Y tú esperas las bendiciones de Jehová. Imposible. Porque hay otros creyentes, entre comillas, subrayados, que son árboles secos, sin fruto. Son nubes sin agua. Árboles arraigados, sus raíces. Porque simplemente son muebles en las iglesias. Su vida de oración se murió. Nunca se consagran para buscar al Señor. Pero sí buscan los trabajos. Sin darse cuenta que el trabajo que tiene te lo concedió la misericordia de Él para que no nos muramos de hambre. Hasta eso se nos olvida. Ahora, nótese esto, dice la palabra del Señor, versículo número 12. Y ha visto en visión, mire eso, el Señor le dijo a Ananías la visión que vio Saulo. El Señor le dijo a Ananías en su casa la visión que tuvo Saulo cuando se encontró y el Señor le ministró. Cuando Ananías sale para la casa de Judas, ya él sabía todo lo que Pablo había visto, lo que había oído. Jehová se lo reveló, el Señor se lo reveló. Ananías en la casa de él orando. ¿Se da cuenta, hermano? Esto nos lleva a otro punto. Que cuando yo oro en mi casa, Dios me revela lo que usted hace en la suya. Y que aquí usted llega vestido de santita y de santito, como que no rompe un plato. Y Dios revelando las cosas que tú haces en tu casa.
¿Se da cuenta que Jesús no está muerto? Cristianos plásticos, cristianos mecanizados, robotizados. Las iglesias están llenas de ese tipo de cristianos, entre comillas, subrayado. Personas, hermanos amados, que no han tenido experiencia con Dios, siguen como el dromedario en el desierto, buscando que le profetice, que le ponga las manos, que él le diga, y sigue esa gente, y nunca hay una transformación en ellos o en ellas. Pero aquí vemos cómo la oración, Jesús te muestra las necesidades y situaciones de personas en otros lugares. Alabanza en nombre del Señor. Mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Nótese, cuando él vio a Ananías, ya él sabía que Ananías venía. Porque Jesús le mostró a Saulo que un hombre llamado Ananías lo iba a visitar. En Dios no hay confusión, hermano. Esto de que Dios me profetizó y no sucedió, eso era del diablo. En Dios no hay confusiones. Ya Saulo sabía quién venía. Un hombre llamado Ananías, que había visto ya la revelación que Saulo tuvo en el desierto. Así es que trabaja el Espíritu Santo de Dios. De esa manera. No de la manera que usted está viendo y oyendo hoy día en las iglesias, que el primero que aparece con una Biblia le dice, oh, qué tremendo siervo de Dios. Y está vacío de la presencia de Dios. Porque la gente anda buscando palabra de hombre, no palabra de Jehová. Para encontrar palabra de Jehová hay que doblar rodillas, hay que sacrificarse, hay que separarse como el Señor, donde el mismo Pedro ni le encontró. Por eso es que la iglesia está como está. Gente que una vez oraban, llegaron a la iglesia, ya no oran, ya están muy cansados. Ya los hijos les robaron el tiempo. Ahora todo el tiempo es para el nene o para la nena. Y se olvidaron de Jehová. Por eso están así. Y cuando las enfermedades te visitan, mira a ver lo que vas a hacer. Porque cuando uno se aparta del Señor, hermano, hay un precio que hay que pagar. No podemos ser cristianos robotizados. Que entramos a la iglesia, hermanos amados, sin oración, sin búsqueda espiritual, secos, vacíos. Y por eso que cuando se predica la palabra les rebota. Las iglesias están llenas de esas personas. Por eso es que no hay avivamiento. Hay muchos avivamientos en la carne, como yo prediqué. Señales de un avivamiento en la carne. Hay muchísimo. Y la gente, como están ciegos, el Señor está ministrando. A cualquier persona disfrazada, hay que siervo, que sierva. Pero cuando escudriñan la vida de esa gente, tiene muchas lagunas negras. Y por eso es que sacar la gente de esa condición. Y la única persona que puede sacar a esa gente de ese hoyo es Jesús. Por la palabra santa y pura, predicada como Él manda. No palabra de hombre. Palabra que hace doler, porque mi palabra es como espada que corta el tuétano y llega hasta lo profundo. Esa es la palabra que cambia. No que te digan palabras dulces cuando usan que tú estás en la carne. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Ahora, nótese algo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. Mira hasta lo que vio. Saulo ve que este hombre Ananías va a llegar y le va a poner las manos encima. Saulo vio, fíjese, sin haber llegado a Ananías todavía, que un hombre llamado Ananías llegaba a la casa y le ponía las manos encima y oraba por él. Dios te muestra hasta la forma de ministrarle a la persona. ¿Qué tipo de ministración hay que darle? Yo no me dejo poner las manos de cualquiera, no. Hay transferencia espiritual. El Espíritu Santo dijo, por Pedro, de lo que tengo te doy. Allí en Hechos capítulo 3.
Y esa gente que le gusta que le pongan mano y le profeticen, esa gente tiene muchos problemas. El enemigo los ataca, andan buscando que Dios le hable. Y aunque Dios le hable, no lo oyen, no lo entienden. Porque tienen muchas confusiones. Ahora miren lo siguiente, amado. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima, mire esto, para que recobre la vista. ¿Qué vista? No simplemente la física, la espiritual. A menos que el Espíritu Santo le toque a usted, usted sigue ciego. No ve las cosas divinas de Jesús. Pero ¿qué tenía él en la vista? Cuando miramos de cerca, vemos la figura. Esas mismas escamas que tenía Saulo, las tienen muchos hermanos. Y a todos ustedes que me están viendo en la televisión, cualquier país que usted me esté viendo, no importa dónde sea, apréndase eso. Escamas puestas por Satanás. Por eso es que usted no busca las cosas de Dios. Ahora viene la palabra del Señor. Sigue diciendo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Mire esto, Saulo había hecho mucho daño al pueblo de Dios, a los santos. Él los perseguía. Nosotros vemos la historia de que persiguió a Esteban. Pero dice la palabra a muchos. El Espíritu Santo hablando por Ananías. Este hombre ha hecho muchos daños. ¿Quién le dijo a Ananías que lo había hecho? El Espíritu Santo. Hay gente que Dios tiene propósito y se mueren sin Cristo. Hay otro que como el hijo pródigo, Jehová lo saca de los cerdos y lo trae a la hacienda de nuevo. Por su misericordia. Hay gente que va a morir sin salvación. Aunque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. Pero ellos escogieron el camino del error, de la perdición. Porque la palabra nos enseña que angosto es el camino. Angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Y pocos son los que entran. La gente le gusta la puerta ancha, la diversión, las fiestas, los bailes, lo del mundo, lo carnal. Eso por ahí entra mucha gente. Esa es la palabra que ese es camino de perdición. Servirle al Señor es bien incómodo. Lo angosto no es bueno. Una cama angosta no se duerme bien. Una silla angosta, usted no se siente bien. Una ropa angosta le queda mal. Y el camino de entrada, dice la palabra que es angosto. Hay que entrar por ahí casi en empujones. Los cristianos hoy día lo que les gusta es la fiesta, los bailes, hermanos amados, de aquí para allá y de allá para acá, pero no oran ni buscan de Dios. Yo conocí un amigo mío que era dueño de una funeraria. Siempre me estaba haciendo broma. Porque él era dueño de esa funeraria. Y mucha gente que moría, creyente, iban a esa funeraria para acariciar los servicios fúnebres. Y siempre me decía en una forma de broma, Orona, tú eres mi enemigo. Él era creyente. Porque fíjate, mi negocio es la funeraria. Y yo me hago de dinero cuando se muere la gente y llega a esta funeraria. Pero tú te pones a orar por ellos y Dios les sana. Y cada vez que Dios sana a uno, porque tú le pusiste las manos encima, me quitaste un cliente. En broma era, pero me lo decía. Pero quiero que entiendan, hermanos amados, la iglesia está viviendo uno de los momentos peores. El tipo de creyentes de hoy día no es aquel tipo de creyente de los tiempos antiguos. Es más, hay gente que hasta piensa de que esa gente nunca existió. Porque como Dios lo usaba tanto, ¿no ves que hoy día no hay consagración? La gente anda por los altares buscando dinero, ofrenda.
no viven una vida consagrada a Dios, están engañando a la gente. El diablo ahora se viste de pastor. El diablo ahora predica en la radio, en la televisión, en las iglesias. Y la gente tiene estas escamas. Y solamente el Espíritu Santo de Dios puede quitarte las escamas de los ojos. Por eso era que él perseguía a todo el mundo. Y al mismo Jesús. Porque Jesús dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué matas a mis siervos? ¿Por qué castigas a mis siervos? Estás siendo usado por Satanás. Te tienes ciego. Y le salió en el camino. Ahora mira lo siguiente, amado. Dice, entonces Ananías, verso 13, respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Nótese el secreto, los que invocan tu nombre. El siervo de Jehová, Ananías, le puso las manos. Dice la palabra del Señor, verso 15. Mire esto. Él no quería ni orar por él, sabe Ananías, porque era terrible. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia. Nótese, 3 ministerios le dio. Uno, de los gentiles. Por eso fue que Jesús lo llevó a Siria. Era un país gentil. Inició con Siria, no con Israel. A ver lo siguiente. De reyes. Le dio un ministerio de político. Tú vas a hablarle a reyes. Y luego dice, y de los hijos de Israel. Un llamado con 3 sombreros. Un llamado para hablar a los políticos, a los gentiles y al pueblo de Israel. 3 etapas diferentes. El hombre que perseguía a la iglesia. El hombre que tuvo el encuentro. Y no fue hasta que Jesús lo humilló, lo lanzó al piso, lo dejó ciego, que vino a entender. Y todas estas cosas como en el corazón. Usted sabe, Dios conoce el corazón de uno. Cuando Dios miraba dentro de Saulo, él veía que aquel celo que él tenía por Jehová era que él no amaba tanto, pero no lo sabía canalizar. Lo canalizaba, hermano, con amenazas, con muerte, con pestilencia. Yo digo, este lo voy a cambiar yo. Y un toque del Espíritu Santo por un hombre ungido de oración, de ayuno, de consagración. Esa es la gente que Dios usa. La Biblia dice, mire esto, alabanza el nombre del Señor. Mire la palabra del Señor. Fue entonces Ananías, verso 17. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. Nótese que ahora Ananías le llama hermano. Se da cuenta cuando Dios cambia a una persona. Primero dijo que era un hombre terrible, ahora dice hermano Saulo. Porque cuando Dios cambia a una persona, lo hace miembro de tu familia. Si es que se convirtió verdaderamente, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 2 misiones. Me envió para que recibas la vista porque tú estás ciego, espiritualmente hablando. Y para que reciba el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede ser despectivo con sabiduría de hombre. No puede ser despectivo, como dice la palabra, no te hagas de muchos libros. El apóstol dijo, yo vengo a vosotros no con sabiduría de hombre, pero vengo bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Ananías le puso las manos, alabanza el nombre del Señor, mire esto, versículo número 17, 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Escamas son de serpiente. Estaba cubierto por escamas de serpiente espiritualmente hablando.
Cada persona que persigue los hombres y mujeres de Dios, Dios tiene que quitarle esas escamas. Fue lleno del Espíritu Santo. Pero la vida de un ministerio, porque lo que usted sembró va a cosechar. Cuando él se convierte al Señor, los mismos discípulos no creían en él. Tú eres ficticio, le decían. Tú estás tratando de hacer otra trampa contra nosotros para matarnos. Y él trataba de defenderse. Yo soy otro hombre. Pero su defensa no tiene que hacerlo usted. Es Jehová quien pelea por usted. Pero vivió varios años donde los discípulos ni lo querían recibir. Lo tildaban de un espía, traidor. Porque eso fue lo que él sembró por tantos años. Y es importante que entendamos, hermano, que cosechamos lo que sembramos. Llénese de Dios. Busque su rostro. Use sus rodillas. Úsela. Apague la televisión más. No escuche gente que anda por ahí profetizando cosas en la carne. Por eso es que están así. Y a mis amigos allí en Centro y Sudamérica y en Estados Unidos, les aconsejo que busquen el rostro del Señor. Vaya a una iglesia donde la palabra se enseñe. Le doy las gracias a todas esas personas que me han escrito que los mensajes están cambiando su vida. Ese es el propósito, que la palabra te cambie y que tú busques el rostro del Señor. Y no te olvides escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Y aquí estamos orando por ti. La paz de Dios, la bendición de Dios, de parte del pastor Orona. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Amén. Alabanza. Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.